Hola, muchas bendiciones. Bienvenido a esta escuela de profetas. Y qué bendición tenerte aquí. Qué bendición que estés ahí esperando esta clase. Y vamos a empezar orando para que Dios hable a nuestro espíritu, a nuestro corazón, para que Dios nos ministre, para que el Espíritu Santo nos hable. Ahí dispón tu corazón, apártate este tiempo. Sobre todo, que tu mente y tu corazón estén dispuestos a recibir lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Señor, gracias. Te pedimos, Dios, que tú nos hables, que tú nos direcciones, que tú nos instruyas, que tú nos animes, que tú nos exhortes. Queremos ser parte de lo que tú estás haciendo, Señor, y que tú afirmes, confirmes, envíes, sueltes, Señor, este llamado. Y si tal vez no tienes este llamado, pero es bien bonito aprender que el Señor te unja también para hacer la obra. Hoy, mi Dios, haz esto posible por nosotros. Queremos que tú nos instruyas, Espíritu Santo, y que tu unción esté en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a Jeremías 1. Dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien le vino palabra de Yahweh en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Asimismo le vino en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del 11º año de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta que en el 5º mes fue llevado a Jerusalén a la cautividad. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo: te conocí desde antes que te formara en el vientre, y te consagré antes de que salieras de la matriz, y te designé como profeta para las naciones. Luego le supliqué diciendo: oh Yahweh Dios, he aquí, no me sé expresar, pues soy un muchacho. Pero Yahweh me dijo: no digas, soy un muchacho, porque a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te ordene hablarás. No temas delante de ellos, pues yo estoy contigo para librarte, declara Yahweh. Enseguida Yahweh extendió su mano y tocó mi boca. Entonces me dijo Yahweh: he aquí mis palabras he puesto en tu boca. Mira, en este día te he constituido en autoridad sobre naciones y sobre reinos, para desarraigar y derribar, para derrocar y devastar, para construir y plantar. Verso 11. Luego vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y contesté: veo una vara de almendro. Entonces me dijo Yahweh: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y por segunda vez vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ¿qué ves tú? Y le respondí: veo una olla puesta cuyo frente da al norte. Después me dijo Yahweh: el mar surgirá del norte sobre todos los que moran en el país. Por tanto, he aquí yo envío un mensaje, y convoco a todas las familias de los reinos del norte, declara Yahweh. Y vendrán, y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros alrededor y en todas las ciudades de Judá. Y declararé mis juicios contra ellos por todas sus maldades, pues me abandonaron y han quemado incienso a otros dioses y se han postrado ante la obra de sus manos. Tú pues, ciñe tus lomos y levántate, declárales todo lo que yo te ordene. No tengas temor ante ellos, para que yo no te quebrante delante de ellos. He aquí como una ciudad fortificada, hoy te he puesto, como una columna de hierro y como muro de bronce contra todo el país, tanto contra los reyes de Judá como contra sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, y contra todo el pueblo de la tierra. Ellos lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, declara Yahweh. Amén. Jeremías capítulo 1. Wow, pues nada más de leerlo, uno empieza a cobrar ánimo y dice: sí, Señor. Ahora, en esta clase 1
vamos a entender o a discernir, a que Dios nos revele, lo más que necesitamos a veces no es entender lo que dice la Biblia, sino que la Biblia sea revelada a nosotros. O sea, no es que nosotros aprendamos la Biblia con nuestro entendimiento y como decir, bueno, pues sí entiendo que Dios me llamó. No. ¿Por qué me llamó? La revelación del por qué. Y necesitamos la revelación de, si tú estás tomando esta clase, yo creo que tú quieres revelación. Y yo creo que en estos últimos tiempos el oficio de profeta se va a dar mucho y está en auge y está creciendo muchísimo, porque realmente así empezó la creación, por medio de profecía. Y el enemigo ha hecho de las suyas para que la gente no crea en la profecía, para que la gente no crea en los profetas, para que se crea que los profetas son adivinos o son agoreros o son personas que echan suertes. Pero no, un profeta es aquel que Dios llamó y que tiene este oficio delante de Dios. Entonces, una cosa que vas a aprender durante esta escuela, que las primeras 10 clases forman un primer módulo y después seguiremos con otras 10 clases para otro módulo, es que hay una diferencia entre un oficio y un don. Y hay una diferencia entre un don y una unción. Entonces, aquí en esta clase vamos a hacer la introducción al llamado del oficio o el llamado y oficio del profeta. Una cosa es que seas llamado y otra cosa es que ya estés en el oficio. Una cosa es que Dios te haya puesto ese llamado y que te dice, yo te llamé como pastor, y otra cosa es que lo desempeñes. Y yo creo que aquí el Señor está haciendo un parteaguas en tu vida para que empieces a desempeñar lo que Él quiere que hagas. Y te invito a que tengas tu Biblia abierta en Jeremías 1. Casi todo lo que vamos a ver hoy está en Jeremías 1, pero tú puedes ponerle pausa aquí si vamos a otra cita. Lo primero es que el oficio del profeta es un ministerio de Dios, un ministerio que da el Señor Jesús, y es un oficio al 100%. Por ejemplo, vemos que hay pastores que tienen también un don profético o una unción profética es pastor con una fuerte, ¿cómo se puede decir? Con algo adyacente profético, algo al lado profético. O por ejemplo hay salmistas que están tocando y todo y empiezan a profetizar. Claro, ahí vamos a diferenciar ahorita. El salmista, su oficio, el oficio del salmista es eso, tocar el piano, o tocar la guitarra, o estar en un grupo. Ese es su oficio, ese es su trabajo, esa es su profesión. Que profetice, esa es otra área, pero no es un profeta que toca o que canta, sino que es un cantante que profetiza. Así lo mismo, no es un profeta que pastorea, sino un pastor que profetiza. Y aquí estamos, ahorita en este tiempo, estamos hablando del oficio del profeta claramente. ¿Qué es un profeta? Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo. Jeremías fue un joven llamado a enfrentar a naciones y reyes. Y vamos a empezar a ver desde el versículo 1 cómo Dios hace las cosas de la mano de Jeremías y cómo Dios va poniendo en orden muchas cosas. Desde el versículo 1 dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes. Vemos que Dios empieza a hablar, yo no sé si te has dado cuenta, que Dios siempre está hablando en generaciones. Dios es un Dios generacional. Dios es un Dios que va en legalidades generacionales. Por ejemplo, yo tengo, claro, mi papá, mi mamá, naturales o biológicos, pero yo sé de dónde vengo. Yo nací en la casa de un apóstol que es sumamente conocido en México,
Y ahí fue mi alumbramiento. Pero quien me crió es un pastor de multitudes. Él fue el que me adoptó. Entonces, si la Biblia dijera, André, en las palabras de André, hijo de Ricardo, del avivamiento tal. Eso quiere decir, eso es lo que estamos empezando a leer. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario saber eso? Porque Dios, bueno, ahorita lo vamos a ver, porque los profetas se mueven en generaciones o nos movemos en generaciones. Nos movemos en... creo que me estoy adelantando un poquito, pero vamos a entender esto. Dios es legal. Dios está estableciendo, y miren que dice que está en la tierra de Benjamín. Dios tiene que establecer dónde va a ser el punto de partida donde te va a empezar a hablar. Dios le empezó a hablar al profeta Abraham, nuestro padre Abraham, el cual Dios expresa a él como un profeta, en la tierra de Ur de los Caldeos. Después lo llevó al monte y le especifica en qué monte tiene que sacrificar a Isaac. Es decir, Dios es muy específico con los profetas. Dios es muy específico en dónde te va a hablar, por qué te va a hablar ahí, qué tiene que ver esa tierra contigo. Hay lugares donde Dios te habla. Hay lugares donde Dios te direcciona de una manera que nunca va a pasar en tu mismo lugar o en tu mismo ciclo terrenal. Y es bien importante que aprendas esto. Dice, primera cosa, tú tienes que saber que al Señor le gusta la legalidad, le gusta que sepas de dónde vienes. A quien le vino palabra de Yahweh en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, 13º, todo eso lo está poniendo y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, el profeta, voy a explicar lo que estaba diciendo hace un ratito, es atemporal. No tiene, por eso se puede mover en generaciones. Un profeta, Dios lo usa para soltar y para establecer cosas en generaciones. Dios siempre en la Biblia se va a manejar por estas líneas de tiempo generacionales. Tú lo puedes ver desde Génesis 1, como empieza Génesis 3, empiezan ya las descendencias de Adán y Eva, y luego ya se empiezan a verle descendencias de Caín y etc. Después vemos en Crónicas que se ocupan muchos capítulos para ir diciendo todas las descendencias, en Números también. A Jesús le decían Jesús, hijo de David. A David, que venía de Isaías. Salomón lo reconocen por su padre, tu padre David. Por amor a David, el Dios le hablaba. Entonces, Dios siempre hace eso, pero los profetas también debemos de saber por qué. Porque en esas líneas de tiempo es donde Dios quiere que nos metamos. Por eso nosotros como profetas, muchas veces en las consejerías y todo, le decimos a las personas, bueno, ¿a qué se dedican tus abuelos? ¿Qué hacían tus papás? Porque hay algo que me está brincando, porque esto no es normal. O si Dios nos lo revela sin preguntar, decimos, esto viene por tu tal y tal y tal y tal. Lo estamos hablando en generaciones. Lo estamos hablando no en este tiempo presente, sino que nos estamos metiendo a generaciones. ¿Para qué? Para soltar, para derribar, para quitar esa maldición que está sobre esa persona o eso que le está ocurriendo. También para bendecir a futuras generaciones. Por eso el profeta es atemporal. Por eso el profeta, no, por decirlo así de una manera, es como viajar en generaciones. Y Dios escoge este hombre, Jeremías, para establecer algo nuevo. ¿Cómo a Dios le gustan las cosas nuevas? A Dios le encanta romper los moldes de los religiosos y romper los moldes nuestros. Romper el esquema que venimos nosotros manejando y que muchas veces lo vemos en la Biblia. ¿Cómo se rompe un esquema y ahora
este joven Jeremías en ese momento decía, pero es que yo soy un joven, yo soy alguien que no puede hablar, yo soy alguien que posiblemente, yo me imagino, que hubiera dicho, no me sé toda la Biblia, no he leído toda la Torá, me faltan libros, no tengo los estudios, no tengo las palabras adecuadas, no tengo la forma para decir lo que tú me quieres mostrar o lo que tú me quieres, lo que tú estás haciendo. Yo no estoy preparado. Y a Dios le encanta romper esos moldes y Dios lo va a hacer siempre. Y yo creo que Dios lo quiere hacer contigo y por eso estás aquí. Porque a Dios le gusta romper moldes. Y dice, vino mi palabra de Yahweh diciendo, te conocí antes de que te formara en el vientre. Eso es bien importante. ¿Sabes que Dios conoce a los profetas y que los profetas no son de este mundo? No son, bueno, la mayoría, no son de un linaje que venga, por ejemplo, establecido en la tierra y que entonces como un pastor, bueno, ahí está esta persona que ama a Dios, que está buscando servirlo, lo voy a ungir como pastor. No, aquí Dios está diciendo sobre Jeremías, yo te conocí antes siquiera que estuvieras en el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de todo. Yo te conocí antes de que te formara, porque es Dios el que forma, es Dios el que te da la vida, pero dice que Él lo conoció antes de eso. ¿Puedes imaginarte eso? O sea, si tú tienes ese oficio de profeta o estás en ese llamado de profeta, que tú sabes, lo más posible es que Dios te puso en el vientre de tu madre. Y no por acción humana, sino que Dios te concedió a este mundo para que tú hagas ese oficio. Y te consagré antes de que salieras de la matriz. Es decir, tú, Jeremías, ya venía santificado, limpio, establecido para hacer esa tarea. Totalmente revestido de lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Dios quería mostrar algo nuevo, como diciendo, yo voy a mostrar por medio de ti algo nuevo que nadie conoce. Yo voy a mostrar por medio de ti que yo puedo consagrar a las personas que yo escogí, que yo envié. Y que antes de que tú supieras algo, ya Dios te había escogido y consagrado. Y dice, y te designé como profeta para las naciones. Toda consagración va a venir con una acción. Cuando tú te consagras para Dios, va a venir por consecuencia. O sea, si te consagras de corazón, si no nada más como decían, no rasguen sus vestidos, sino sus corazones. Si no estás rasgando tus vestidos nada más así por rasgarlos, eso sería como llamarlo una consagración así nada más, al ahí se va. Sino que lo estás haciendo de una manera correcta, va a venir una recompensa de Dios y una acción de Dios sobre tu vida, que va a venir un aumento en tu llamado, va a venir un aumento en tu oficio, va a venir un aumento en tu unción, va a venir algo que posiblemente sabías o percibías o como que te la solías que algo venía por ahí, pero que no se había soltado sino hasta la consagración. Esto es bien importante. Muchas personas se pierden la bendición porque siguen jugando a la consagración. Se consagran el domingo y el domingo en la tarde vuelven a pecar. Van y enmancillan su lecho. Se consagran el domingo y en la semana nada que ver. Se consagran X en la iglesia o en su casa por culpa, mas no por verdadero arrepentimiento. Y es bien importante saber esto. Por eso la bendición se pierde y toda la recompensa no es recibida. Luego le supliqué, está contestando Jeremías, Yahweh Dios, he aquí, no me sé expresar, pues soy un muchacho. Uno de los grandes problemas de los profetas es el hablar.
¿Por qué? Porque el enemigo sabe qué poder hay cuando alguien está ungido y cuando alguien está consagrado. El enemigo sabe que en nuestra boca nosotros podemos destruir o podemos edificar. El enemigo sabe que si nosotros aumentamos nuestra fe y empezamos a declarar y a declarar y a declarar y a la palabra de Dios y a hacer todo lo que Dios nos está poniendo a hacer, van a empezar a suceder cosas. Entonces, eso que el enemigo sabe, por eso los profetas les cuesta tanto. Porque es un ataque muy fuerte. ¿Cómo ataca el enemigo? Por medio de duda. Dios te da una palabra, Dios te da una acción, Dios te dice que digas algo. Y el enemigo pone una incertidumbre. El enemigo pone duda, el enemigo pone incredulidad en ti mismo. Bueno, ¿será que si agarro esto va a suceder aquello? Pero esto se me hace muy ilógico, se me hace muy torpe o se me hace que no es bíblico, no sé, algo, ¿no? ¿Por qué? Porque si logra que tú, no es que no creas en Dios, sino que no crees en ti y que lo que Dios te está diciendo tú no lo vas a poder lograr y que la palabra que Dios te está dando posiblemente tú te la inventaste. Eso es lo más grande, o bueno, dentro de muchas cosas, que cómo está el ataque sobre un profeta. Es algo muy fuerte, porque además de los nervios y todo esto, es como yo voy a hacer eso. Imagínense a Jeremías, un joven, y que Dios le diga, yo te estoy poniendo a ti sobre naciones. ¡Wow! ¿Qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? No lo creo. ¿Cómo puede ser que yo voy a hacer eso si no sé ni nada? O sea, si nada, no sé. O sea, ¿cómo puedo yo desempeñar esta tarea? Y así lo mismo Dios te puede estar hablando a ti. Yo te he escogido y yo te designé y yo te doy por profeta a las naciones. Yo te doy por profeta a donde estás. Yo te doy por profeta a tu familia. Y uno piensa, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo? Si yo soy el menor o yo soy el que tiene el testimonio más corto o el que apenas ahí va saliendo. Es bien importante tener esa fe de que Dios nos llamó, de que Dios nos escogió y de que Dios nos envió. Y Yahweh le contesta, le dice, no digas soy un muchacho. Deja de hablar mal de ti mismo. En el oficio del profeta tú tienes que dejar de hablar mal de ti mismo. Empieza a creer lo que Dios te dijo que tú eres. Yo tenía ese grande problema. Yo decía, Señor, tú me habías dicho esta y esta palabra y que yo funcionaría en tal y tal forma y que desempeñaría tal y tal cosa. Y le digo, pero no lo veo, no veo que eso suceda. Y Dios me confrontó y me dijo, pues sí, porque no lo crees. Cuando tú lo empieces a creer, va a empezar a suceder. Claro, así de fácil. Dios no se va a complicar las cosas porque Él sabe que lo que te dijo es 100%, 1000% verdad. Entonces Dios no se va a complicar las cosas tratándote de convencer una y otra vez. Dios te está diciendo, tú empieza a creer lo que yo deposité en ti, para que tú mismo lo empieces a ver. Cree lo que Dios depositó en ti. No digas, es que yo soy solo, es que yo soy hosto, es que yo no vengo como Jeremías de una familia sacerdotal, es que yo no sé si Dios me llamó como Jeremías que desde antes. Tú deja de hablar de esa manera. Entonces estás haciendo a Dios mentiroso cada vez que tú dudas de lo que Dios te está diciendo. Deja de decirlo. Este es el momento que lo tienes que soltar. Este es el momento que tiene que irse esa duda, esta intimidación, este amedrantamiento delante de ti, todo nervio, toda situación que ha venido en tu mente para que no creas, hoy se va, en el nombre de Jesús. Tú tienes que empezar a creer. Le dice, vean, aquí vamos a empezar. Porque a donde quiera que te envíe, irás. Primera cosa, todos pensamos que el profeta es
estilo, yo veo que tienes esto, el otro, que desayunaste cornflakes, leche deslactosada y que comiste ayer hot dogs en la esquina tal y ta, ta, ta. Bueno, o sea, sí existe, sí puede ser, ¿no? Pero aquí vemos una orden. A donde quiera que te envíe, irás. Eso también es ser profeta. Dios te envía a un lugar porque seguramente en ese lugar algo harás. O lo pisarás mínimo, o harás una declaración, o vas a estar marcando territorio delante de Dios. Hace años, hace 30 años aproximadamente, mi mamá me llevaba a caminar a unas, ¿qué será? Como a 1 kilómetro de donde vivo. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a una manzana gigante, a unas cuadras gigantes, aquí en la región de Tequisquiapan. El día de hoy la iglesia está a unas cuadras de donde nosotros estábamos caminando. Hace 30 años yo jugaba béisbol justo donde hoy te estoy predicando, sentado en una silla, en la mesa de la sala. Porque profetizamos sin ver. A donde quiera que yo te envíe, irás. Muchas cosas las queremos entender, pero cuando nosotros entendemos demasiado, nos da más miedo. Entonces hay veces que no hay que entender todo, sino solamente hay que obedecer. Una de las características de los profetas es ser moldeable. Generalmente a las personas no les gusta ser moldeable. Ser moldeable no es que te hablen y digas, sí, pastor, o sí, profeta, o sí, apóstol Andrés, sí. No. Ser moldeable es que tú tomes la forma de lo que Dios te está diciendo que esa forma vas a tener. No puedes ser como yo y yo no puedo ser como tú. Tú tienes que ser como Dios te diga que sea. Aquí lo vimos con Jeremías. Te he puesto como ciudad fortificada. ¿Cómo Dios le habla a un hombre que va a ser una ciudad? Tú tienes que ser moldeable. Tú tienes que ser moldeable. A partir de este momento, porque de ahí va a desempeñarse todo tu oficio profético. Yo creo que Dios a muchos por medio de esta escuela los va a catapultar a este oficio profético. Pero tienen que ser moldeables. Lo que Dios quiere hacer contigo. Segunda cosa, ser instruible. Recibir instrucción y aceptarla. Que Dios te diga algo y hacerlo. Saber que Dios te está instruyendo. Tercera cosa, saber que hablarás de parte de Dios. Que Dios no es nada más que te va a enviar y vas a ir y decir, no, ya profeticé hoy 10 kilómetros caminando. No, sino que Dios te hizo la boca para que hablaras, para que declararas, para que determinaras, para que establecieras, para que viajaras y quitaras maldiciones. Cuarta cosa, ser obediente. No puedes ser profeta si no eres obediente y valiente. Tienes que ser valiente. Yo puse aquí obediente primero, pero yo creo que va primero valiente. Porque te vas a enfrentar a muchas cosas. Primero que nada, te vas a enfrentar posiblemente a tu familia. Segunda cosa, te vas a enfrentar posiblemente a hermanos en Cristo. Y vas a Dios no te puso como espada para estar matando a todos. Eso no es ser profeta. Sino que cuando se es profeta, vas a decir la verdad y Dios dice esto. Y vas a confrontar al que está haciendo las cosas que Dios no le mandó a hacer. Claro, tú no eres juez,
yo no quiero que se confunda esto como, pues es que Dios me estableció como profeta y Dios me dice que tú estás en pecado, adúltero, fornicario, y Dios te va a matar y mandar al infierno porque tú eres un pecador. No, porque tú no eres juez. Si Dios te dice, tienes que decirle a Dios, está bien, yo lo voy a decir como tú me digas. Hermano, Dios me dijo que estás en adulterio, estoy orando por ti, sé que Dios te tiene que fortalecer y aquí tienes un hombro, una mano, un apoyo para que salgas de esa situación. Muy diferente a ser el juez, ¿no? Y estar disponible. Si tú no estás disponible, Dios no te puede usar. Queremos que Dios nos use, pero a veces no estamos disponibles. Así es que el profeta, como está al tiempo de Dios, tiene que estar disponible. A donde quiera que te envíe, irás, y lo que te ordene, hablarás. Todo lo que Dios te ordene que hables, eso tienes que hablar. No te guardes las cosas, no te las quedes, suéltalas, vendrá bendición. Enseguida, no temas delante de ellos, pues yo estoy contigo para librarte. Porque déjame decirte, amado, que te vas a meter en problemas cuando estés en esta labor de profeta. A Jeremías lo metieron preso, al Señor Jesús lo mataron. Elías estaba temeroso en una cueva. En general, a Zacarías, el mismo Señor Jesús dice, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas. Porque realmente tú vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Un falso profeta es alguien que te va a decir lo que tú quieres escuchar. Y es como, yo le decía a mi hija, mira, un falso profeta es así. Suponte que vas manejando tú en tu coche, ¿no? Y que se te descompuso o no sirve el Google Maps y no sirve ningún mapa y tú estás en una ciudad que no conoces y tienes que llegar al punto A que está en el sur. Tu dirección está en el sur de la ciudad. Y tú, estás mal orientado, no conoces ese lugar, te estás yendo hacia el norte y vas 1 hora hacia el norte. En medio del tráfico, en medio de todo, tú vas 1 hora hacia el norte. Alejándote y alejándote y alejándote cada vez más del punto que está en el sur de la ciudad. De repente le preguntas a alguien en la calle, oiga, ¿usted conoce tal lugar? Y el falso profeta te va a decir, sí, siga adelante. Seguramente es más allá. Usted siga, está por llegar. Y el hermano, como no quiere ser confrontado, porque ya perdiste mucho tiempo, ya perdiste 1 hora en el tráfico. Ahora imagínate, tú estás, antes de que él se perdiera, estaba a la misma distancia, a 1 hora de llegar a su dirección bien en el sur y a 1 hora de estar perdido. Está en el punto medio. Si en ese momento él escuchara, este brother escuchara la voz de Dios, le tomaría 1 hora para llegar a su dirección. Pero no le escuchó y se fue 1 hora al norte, ¿no? Y entonces escucha al falso profeta y el falso profeta no lo direcciona bien. Le da una falsa profecía, le da una falsa dirección. Entonces lo sigue mandando más al norte. Pero también, ¿por qué sucede? Porque el brother no quiere ser confrontado porque ya perdió 1 hora por no escuchar la voz de Dios. Entonces, los falsos profetas también surgen porque hay falsos hermanos que no quieren oír la voz de Dios. Es bien fácil depender de una palabra de un profeta porque así le podemos echar la culpa a tal profeta me dijo esto, tal profeta me dijo el otro. Tal profeta me envió... No. Pero tú también no querías oír seguramente. Ahora,
En cambio, el verdadero profeta, supongamos que se aparece, igual está una hora perdido, está en la región norte, le dice, hermano, usted está perdido, la dirección es hacia allá, tiene que andar una hora y después otra hora, pero va a llegar. ¿Lo va a confrontar? Sí, seguramente el hermano que va en el coche dice, ¿cómo puede ser? Perdí una hora de mi tiempo, pero ahora está direccionado. Ahora está completamente en el rumbo. Y eso es lo que hacía Jeremías. En el libro de Jeremías lo vas a ver más adelante y lo vamos a ver un poco. Cómo él confronta y cómo él trae revelación sobre los falsos profetas y cómo Dios lo usa. Y yo creo que todo eso le trae a un profeta ataque. Porque en general a la gente solo le gusta oír que le va a ir bien. Ahora, no tienes que temer sobre eso. Dios está contigo para librarte. Dice, enseguida Yahweh extendió su mano y tocó mi boca. Entonces me dijo, he aquí mis palabras he puesto en tu boca. O sea, Dios lo santificó y no tenía que santificar su boca. Dice, yo te consagré antes de que salieras del vientre de tu madre. Caso contrario con el profeta Isaías. En Isaías capítulo 6, unas páginas antes de tu Biblia, Isaías estaba visitando el templo de Dios el año en que murió el rey Usías. Ahora dice, el año de la muerte del rey Usías, vi a Yahweh sentado sobre el trono alto, y el borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y proclamaban el uno al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es Yahweh de los ejércitos, porque toda la tierra está llena de su gloria. De algo que está llena la tierra, no es de pecado, sino de su gloria. Y se estremecieron los postes de las puertas debido al estruendo de la proclamación, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque estoy confundido, pues siendo hombre de labios inmundos, y que mora en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey de los ejércitos, al Rey Yahweh de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí trayendo en su mano un carbón encendido con el cual había tomado con unas tenazas del altar. Y tocando mi boca dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios para quitar tu iniquidad y para que tus pecados sean perdonados. ¿Ves? Diferente consagración. Dios consagró a Jeremías desde antes que naciera. Pero aquí Dios está consagrando la boca de Isaías, que ya había profetizado, él ya había hablado, él ya había declarado cosas. Pero dice, yo soy de labios inmundos y yo vivo en un lugar de labios inmundos. Vivo en los barrios bajos de Jerusalén. O sea, vivo en un lugar donde no se hablan cosas correctas, no hay cosas correctas en mi boca. Sé que estoy mal y sé que he dicho cosas que no tienen que ser, pero Dios hoy me está consagrando. Eso es lo que Isaías está diciendo. ¿Y cómo lo consagra? Por medio de fuego en su boca. A Jeremías le dice, extiendo mi mano. La mano es el Espíritu Santo tocando su boca. El Espíritu Santo diciéndole, yo voy a hablar por medio de ti. Esta boca que tú tienes ahora nada más es una bocina, porque mi voz va a salir por ahí. Y esa boca tuya, el Señor te dice, esa boca tuya, yo la voy a llenar de mi palabra, para que tú hables lo que yo quiero decir por medio de ti. Porque a partir de hoy eres mi bocina, eres mi parlante, eres mi receptor de gloria para que salgan mis palabras por medio de ese orificio llamado boca. Mira, en este día, verso 10, te he constituido en autoridad sobre naciones y sobre reinos, para desarraigar y para derribar, para derrocar y devastar
para construir y plantar. Esto es muy importante. La primera cosa que tienes que saber, como empezamos en el principio, así ahorita estamos ahí. A Dios le gusta que tú tengas tus papeles, tu visa, tu green card, tus documentos, tu IFE, tu INE, celestial, sobrenatural. Que tú tengas la legalidad para hacer lo que Él te está mandando a hacer. Tú no puedes ir como lobo rapaz, como profeta rapaz, haciendo lo que te parezca para X. No. Dios te constituye para que tú hagas su labor, para que tú hagas algo. Por ejemplo, Elías estaba en súper aflicción en la cueva, y Dios le dice, ¿tú qué piensas que estás haciendo aquí? Yo tengo un remanente de personas que no se han inclinado delante de Baal. Tienes que establecer una escuela. ¿Lo vemos? Porque ya después Eliseo forma parte de esa escuela y hay muchos estudiantes de Elías. Cuando Elías se va a ir al cielo, hay estudiantes de su escuela que yo creo que él forjó, una escuela de profetas, la cual siguió Eliseo, pero Eliseo ya le dio forma y empezaron a construir una escuela de profetas, una escuela física. Entonces, a Dios le gusta que tú hagas las cosas conforme a lo que Él quiere. Por ejemplo, Elías, su última tarea, por así llamarlo, fue constituir una escuela de profetas, ¿no? Tengo que instruir a los profetas. Pero tienes que saber para qué te llamó, para qué oficio Dios te llamó, el oficio de profeta, y qué vas a desempeñar en ese oficio. Por ejemplo, el oficio del profeta Abraham era caminar, ¿no? Él caminaba y creía. Ese fue su oficio, ese fue lo que él tenía que hacer. Claro, dentro de su oficio, él sanaba personas y hacía guerra. Pero su oficio era estar profetizando, caminando, diciendo, en esta tierra, yo no sé si él pensara o hablara, pero en esta tierra va a vivir mi descendencia. Aquí van a vivir mis generaciones. Esta tierra será para X, esta tierra será para tal. Seguramente algún día veré a mi nieto. Y cuando vio a su nieto, porque vio a su nieto Jacob, seguramente estaba ahí profetizando. Es decir, tú tienes que saber tu oficio, cómo se va a desempeñar. Ahora, Dios te constituye en autoridad, dice, te constituye en este día en autoridad sobre naciones y sobre reinos. Esto es bien importante, porque el profeta va a estar siempre demostrando la autoridad de Dios sobre naciones y reinos. Tú eres un embajador, un cónsul, un agente del reino, una persona encargada de los documentos legales del reino de los cielos sobre esta tierra de pecado. Entonces, todas las cosas que se hagan en esta tierra de pecado, tú tienes autoridad sobre esto. Por eso a nosotros no nos agrada cuando se promulgan las leyes de aborto o de gays o de feminicidios, no sé, de guerras. ¿Por qué? Porque el profeta tiene que saltar, porque dice, esto está brincando contra la ley de Dios. Y entonces nosotros, yo por lo menos, yo le escribo a los presidentes y estoy ahí, estoy haciendo algo dentro de mi poco o mucho alcance, estoy haciendo algo porque no estoy de acuerdo, porque está en contra de la ley de Dios. Entonces tú como profeta tienes que saber que Dios te constituye sobre naciones y reinos. Yo quisiera que ahí estuvieras en tu casa, en donde estás ahorita, pusieras tu mano derecha, tu palma derecha y encima tu palma izquierda. La palma izquierda, digamos que eres tú, y la mano derecha, digamos que es esta tierra. Entonces, tu mano izquierda está sobre. Tu mano izquierda está sobre naciones y reinos. Tú estás sobre esto.
Tú tienes más autoridad que todo lo que se mueve en esta tierra. Y ahora, ¿para qué te da esa autoridad? Y lo podemos ver con muchos profetas. Para desarraigar y para derribar. Para derrocar y para devastar. Por ejemplo, Moisés tenía el mismo problema que el profeta Jeremías. Dice, Señor, yo no sé hablar. Me cuesta muchísimo, soy tartamudo, soy de mal hablar o algo. Y Dios se enoja con él o Dios le dice, ¿quién te dio la boca? ¿Quién te la hizo? ¿Quién? O sea, ¿tú por qué no crees que yo voy a hablar por medio de ti? Porque eso pasa mucho. No, es que yo ¿cómo voy a decir esto? Entonces no crees que Dios te lo dio. Pero bueno, Moisés va y Dios lo envía a Egipto, pero no lo envía a Egipto para bendecir a Egipto. Lo envía a Egipto con una unción de destrucción. Moisés es un profeta. Él mismo habla, Moisés, que después de él vendrá otro profeta como él. Y con una unción de destrucción sobre Egipto, que todo Egipto se destruyó. ¿Cómo lo hizo? Hablando. Dios ya tenía las plagas reservadas para sí en el mundo sobrenatural. Dios ya tenía moscas en el mundo sobrenatural. Dios ya tenía langostas en el mundo sobrenatural. Dios ya tenía tinieblas en el mundo sobrenatural. Dios ya tenía las ranas en el mundo sobrenatural, los piojos, la sangre, todo. Dios ya tenía todo. Pero, ¿cómo se iba a desatar? Por medio de la boca. Por medio de tu boca es que Dios va a empezar a desatar un montón de milagros. Ahora imagínate, yo no sé si tengas por ahí una hoja o pon tu mano, eleva tu mano al lado izquierdo, con tu mano izquierda, elévala a 45 grados lo más que puedas. Ahora imagínate que eso es una bendición. Que en esa mano, que cuando tú la muevas, bueno, imagínate que ahora tu mano, no es parte de tu cuerpo, sino que es una bendición que Dios puso ahí y que tu mano está en el mundo sobrenatural, ¿no? Ahora, imagínate que Dios te dice, tú tienes que decir esto, hermano, tú tienes que decir esto, hijo. A la hora de mover tu mano, voy a soltar bendición sobre naciones y pueblos. Y entonces tú dices, wow, esto es muy ilógico. ¿Cómo puede ser? No lo veo y no lo hablas. Sabes que esto sigue ahí. Sabes que eso está en el mundo sobrenatural, esperando oír la voz de un profeta constituido y autorizado por Dios para soltar eso. Eso que está ahí a 45 grados de ti, está esperando que tú sueltes la palabra, porque está en el mundo sobrenatural, pero se tiene que manifestar en este mundo natural por medio de alguien sobrenatural. Y entonces está esperando que eso se mueva, pero no tiene la autoridad porque el que está constituido no ha hablado. Espero que me estés entendiendo. Cuando tú digas, por la mano esto, se va a venir la bendición. No es que apenas va a venir, ya está ahí. Y eso es lo que pasaba con Moisés. Moisés iba con Faraón y le decía, mira, don Fara, ya viene la oscuridad. Pum, no te creo que venga la oscuridad. Pasado. Viene esto, no te creo. Pum, viene esto. Todo porque ya estaba preparado. Y así mismo ya estaba preparado. Ahora, ¿ves cómo dice, yo te he constituido para desarraigar y derribar, para derrocar y devastar, para desarraigar y destruir, para quitar, totalmente quitar algo? Egipto fue quitado, se derrocó a Faraón, se derrocaron a los dioses, se derrocó todo el poder económico de Egipto, se derrocó
todo, las leyes naturales no tuvieron nada que ver. El hombre que decía yo soy el sol, yo soy Ra, yo soy el dueño de todo, no podía ni manejar nada. Y se comprobó que toda la ley natural y sobrenatural está en manos de Dios. Ahora, otro que tuvo esa unción fue Jonás. Jonás, Dios no lo manda a bendecir a Nínive. Dios no le dice, ay mira Jonás, amo a Nínive, ve y predícales una buena prédica. Ve y predícales un buen sermón que diga que yo los amo, ¿no? La profecía era, Nínive será destruida. Esa era para destruir, para aniquilar, para destruir completamente una ciudad. Va y lo hace caminando, atravesando Nínive. Y Nínive se arrepiente. ¿Por qué? Todo lo que Dios manda es para construir. A Dios no le gusta destruir. A Dios no le gusta triturar lo que Él hizo, sino que le gusta edificar. Pero el pecado que cometemos trae destrucción por sí sola. Entonces, cuando Dios manda a un profeta para destruir, escúchame bien, no es para destruir, es para edificar. Espero que me entiendas bien. Si Dios te manda a dar una palabra que parece para destruir, tienes que saber cómo se va a construir. Por ejemplo, Dios te dice, sobre este lugar, digamos, en donde tú estás, allá en tu casa, sí, en tu casa, imagínate, que Dios te dijera, tienes que construir un edificio de 10 pisos para arriba. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que destruir eso y construir algo nuevo. Entonces, cuando Dios te da una palabra, yo recuerdo que a nosotros hace 7 años nos dieron una palabra. Dios les va a remover los cimientos porque va a construir algo nuevo. Esa palabra trajo, y nosotros no nos afligimos, pero una palabra que estaba destruyendo cosas. Dijimos, sí Señor, lo que tú quieras hacer. Y lo hizo Dios de tal manera, tan suave que nunca nos dimos cuenta. Es así. Cuando tienes que ser sabio al profetizar. Ahora nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero yo sé que hay muchos profetas que actúan como profetas bajo la ley, destruyendo, diciendo y que Dios se encargue de construirte, ¿no? Es tu tarea, porque después de ahí viene. Quiero que entiendas algo, y ya con esto vamos a terminar esta clase. En este día te he constituido, te he dado tus papeles notariales, todos tus papeles legales. Te he dado la constitución como profeta, con autoridad sobre naciones, sobre reinos, para desarraigar y derribar, para derrocar y devastar. Cada punto en la Biblia, cada signo de puntuación también significa algo, no está nada más ahí porque está ahí. Claro, en hebreo no se usaba esto porque ellos tienen una forma diferente ¿cómo se dice? De expresar los tiempos diferentes. Tienen unas palabras diferentes. Pero nosotros, como no tenemos ese lenguaje, sino que nosotros somos signos de puntuación, tenemos que entender por qué la coma está ahí. Porque en un tiempo Dios destruye, o esa palabra trae destrucción, pero también en otro tiempo vas a construir y vas a plantar. En otra versión dice plantar y fortalecer. Toda palabra dada por un profeta también es para plantar algo que en alguien no hay. Ahorita yo estoy plantando en ti algo que tú tal vez no tienes, seguramente. Y fortaleceremos esto en las clases que vienen, con la unción que Dios está soltando. Entonces tienes que saber que tú también eres un plantador. Un profeta es un plantador, es un implantador, es alguien que planta, que siembra, es alguien que abre la tierra para que algo quede adentro de los corazones.
y que lo tiene que fortalecer y regar con el Espíritu Santo. Así como se destruyen las obras de los enemigos, así como se destruyen las obras que los falsos profetas hicieron y que dices, no, es que Dios te viene hablando esto, así mismo también tenemos que saber cómo fortalecer y cómo construir. Señor, en el nombre de Jesús, sobre cada persona que está oyendo esta clase, que está atento a esto, Señor, te pido que esta unción venga sobre ellos, que esta unción, Señor, de plantar, de construir, de desarraigar, esta unción de profeta, este llamado, este oficio, Señor, que ellos van a empezar a ver en estos días, en el nombre de Jesús, que todo esto quede en nuestro espíritu, que todo esto quede en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, el Señor te dé paz, en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima clase. Bendiciones. Si fuiste bendecido por este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal.